Artemisia Gentileschi fue una pintora barroca italiana del siglo XVI, reconocida por su talento excepcional y su contribución significativa al mundo del arte. Su vida estuvo marcada por desafíos personales y profesionales, pero también por su determinación, fuerza y pasión por la pintura. Artemisia nació el 8 de julio de 1593 en Roma, hija del pintor Orazio Gentileschi. Desde temprana edad mostró un gran interés y habilidad en el arte, y su padre la alentó y la entrenó en la pintura. Fue en ese entorno artístico donde Artemisia se desarrolló y comenzó a destacarse, superando las expectativas de muchos. A los 17 años, la vida de Artemisia dio un giro dramático cuando fue víctima de una violencia. El responsable era Agostino Tassi, un pintor colaborador de su padre. El caso fue llevado a juicio y durante el proceso, Artemisia fue sometida a un duro interrogatorio y a la tortura física para probar la veracidad de sus acusaciones. Para un artista, esta forma de tortura podría haber sido devastadora, pero Artemisia afortunadamente evitó el daño permanente en sus dedos. Su apasionado testimonio, en el que afirma que pudo ver a Tassi después del abuso, da una serie de pistas acerca de su inusual carácter para la época y su determinación. A pesar de todo, Artemisia mantuvo su testimonio y Tassi finalmente fue hallado culpable y castigado por ser exiliado de Roma. La sentencia nunca se llevó a cabo, ya que Tassi recibió protección del Papa debido a su habilidad artística. Este episodio tuvo un profundo impacto en la vida y la obra de Artemisia. Sus pinturas posteriores mostraron una fuerte inclinación hacia temas de justicia, venganza y empoderamiento femenino. Su obra más famosa y emblemática, Judith de Holofernes, es un ejemplo destacado de esta temática. En esta pintura, Artemisia retrató a Judith, una heroína bíblica, mostrando una fuerza implacable mientras ejecuta justicia sobre su opresor. Una de las obras más importantes de Artemisia es Autorretrato como una alegoría de la pintura. En esta pieza, Artemisia se retrata a sí misma como una personificación de la pintura, sosteniendo un pincel y una paleta de colores, estableciendo así su identidad como artista y desafiando las expectativas de género de la época. Artemisia también destacó en la representación de mujeres bíblicas y mitológicas en sus obras. Sus pinturas capturaban la fuerza y la vulnerabilidad de esta figura femenina, otorgándoles una agencia y una voz propia. Obras notables como Cleopatra, Susana y los viejos y Judith y su doncella revelan su habilidad para narrar historias a través de su arte y su capacidad para expresar emociones poderosas. Después del juicio, Artemisia se trasladó a Florencia, donde su carrera artística floreció. Allí tuvo la oportunidad de estudiar y trabajar en el taller de Agnolo di Cosimo, conocido como Bronzino, un reconocido pintor renacentista. Su tiempo en Florencia fue fundamental para su desarrollo artístico y le permitió establecer contactos con otros artistas y mecenas importantes. En 1616, Artemisia se casó con el pintor florentino Pier Antonio Stiatesi. Sin embargo, su matrimonio no fue feliz y terminó en separación. A pesar de las dificultades personales que enfrentó, Artemisia continuó pintando y logró ganarse el reconocimiento y el respeto en un mundo dominado por hombres. En Florencia, Artemisia recibió una de las primeras comisiones importantes, un fresco en la casa de Buonarroti. El sobrino del pintor había convertido la casa de Miguel Ángel en un monumento y museo. En 1616 se unió a la Academia de Diseño de Florencia, convirtiéndose en la primera mujer en hacerlo. Esto le permitió comprar sus suministros artísticos sin el permiso de su esposo y firmar sus propios contratos. También obtuvo el apoyo del Gran Duque de Toscana, Cosimo II de Medici, de quien recibió varias comisiones lucrativas. En 1618, Artemisia y su esposo tuvieron una hija, Prudentia, quien lleva el nombre de la madre fallecida de Artemisia. Alrededor de este periodo, Artemisia comenzó un apasionado romance con un noble florentino llamado Francesco Maria de Nicolo. La historia de este amor está documentada por una serie de cartas de Artemisia a Marini, que fueron descubiertas por el académico Francesco Solinas en 2011. De modo poco convencional, el marido de Artemisia llegó a saber sobre el asunto y usó las cartas de amor de su esposa para conseguir dinero de Maringhi. El noble Maringhi fue parcialmente responsable de mantener a la pareja financieramente. Las finanzas eran una preocupación frecuente para ellos debido al mal manejo del dinero por parte de Stiatesi. En Florencia comenzó a desarrollar su propio estilo distintivo. A diferencia de muchas otras artistas del siglo XVII, Artemisia Gentileschi se especializó en pintura de historia en lugar de bodegones y retratos. En la década de 1620, Artemisia regresó a Roma. En la ciudad volvió a su influencia con las innovaciones de Caravaggio y trabajó con varios de sus seguidores, incluido el pintor Simone Bauet. No tuvo tanto éxito como había esperado y hacia fines de la década pasó algún tiempo en Venecia, probablemente en busca de nuevas comisiones.
Alrededor de 1630 se trasladó a Nápoles. En 1638 llegó a Londres, donde trabajó junto a su padre para el rey Carlos I. Padre e hija colaboraron en las pinturas del techo del gran salón en la casa de la reina Henrietta María, esposa del rey Carlos I. Después de la muerte de su padre, en 1639 permaneció en Londres durante varios años más. Mientras estuvo en Londres, Artemisia pintó algunas de sus obras más famosas, incluyendo su autorretrato como alegoría a la pintura. Según su biógrafo Baldinucci, la artista pintó muchos retratos y superó rápidamente la fama de su padre. Más tarde, probablemente en torno a 1640 o 1641, se estableció en Nápoles, donde pintó varias versiones de la historia de David y Betsabé, pero poco se sabe de los últimos años de su vida. La última carta que se conserva data de 1650 e implica que aún estaba trabajando activamente en ese momento. La fecha de su muerte es incierta. Hay algunas pruebas que sugieren que aún trabajaba en Nápoles en 1654. Así se ha especulado que se puede haber muerto como consecuencia de la plaga que devastó la ciudad en 1656.